Saludos dominicanos en todo el territorio de la República. Hoy jueves 27 de abril del año 2006 estamos en otra edición de Agenda Nacional que les llega de lunes a viernes de 1 a 1:30 pasado meridiano por Teleimpacto, Canal 52 del Telecable Nacional y 52 del Cable Aster. Saben los por de Payá, Anita. Para llevar adelante el programa haremos como siempre comentarios en el plano nacional e internacional de los temas políticos y económicos. El país sigue apagado y el telón de fondo es la crisis petrolera mundial que aquí se distorsiona para que nos afecte de una manera que no corresponde a la realidad internacional. Para demostrarlo, veamos las noticias en el curso de esta semana. Por ejemplo, el lunes en la tarde decía el periódico El Nacional, el barril de petróleo sube a $67.37 en la OPEP. Pocos días después decía barril de petróleo baja y dice sigue, y pusieron a 66.27 después de haber dicho que bajó 1.17. Si estaba en 67.37 y bajó 1.10, bajó 1.10, entonces bajó a 66. Bueno, estaba ya en 66, entonces bajó a 65.27. Bueno, de todas maneras observen ustedes que de 65.27 a la información que viene de Estados Unidos que dice el petróleo baja a $73. De 65 a 73 hay una brecha muy importante. Quiere decir que hay más de $8 de diferencia. ¿Ustedes creen que esos $8 no son nada en la cuenta de un país? Claro que sí cuenta. Pero es que nosotros ni compramos a los 65.27 de la OPEP. Y estaremos probablemente más cerca de eso porque Venezuela es miembro de la OPEP. Y debe seguir la pauta de los precios de la OPEP, ¿verdad? México no es miembro de la OPEP. México se ha mantenido en un plano de observador. Con lo cual, si las decisiones de la OPEP le conviene, las sigue, y si no, no las sigue. Y así ha estado desde que se creó el Acuerdo de San José y su asociación con Venezuela para, a través del Acuerdo de San José por Costa Rica. Ahí fue donde los mandatarios de ambos países acordaron dividirse el mercado del Caribe como buenos hermanos para no competir, 50% para ti, 50% para mí. Esa es la esencia del Acuerdo de San José, por eso yo he dicho que es oligopólico. ¿Por qué? Bueno, porque si no van a competir, entonces hay un acuerdo de cartel. Entonces, ya eso quedó atrás, eso es historia. Ahora lo que está planteado es el Petrocaribe, es la oferta del gobierno de Venezuela a través del Petrocaribe. Pero por otro lado viene caminando otro esquema que viene a chocar con Petrocaribe. ¿Por qué? Bueno, porque Petrocaribe está auspiciado por Venezuela y en Venezuela está un señor que se llama Hugo Chávez Frías. Entonces, porque Hugo Chávez está encaminando usar el petróleo con un sentido que no es mercurial, aunque lo está haciendo con sentido político. Entonces se le reprocha, está haciendo política con el petróleo. Bueno, pero todos los países que no tenemos petróleo y tenemos que importarlo, preferimos que un país productor como Venezuela haga política con el petróleo y no que haga negocio con el petróleo, que es lo que nos están haciendo a nosotros. Además, un negocio muy sucio, que es el que tienen las petroleras con todos nuestros países, y más en el caso de la República Dominicana. Entonces, como vemos, ahora está esta información, dice la prensa de hoy, sudamericanos y árabes apuestan a una mayor cooperación petrolera. Eso está en el periódico de hoy de hoy. Y en esa información, lo que se nos está diciendo es que hay una reunión, la información viene de Quito, los países sudamericanos y árabes, que unidos conforman la mayor reserva petrolera del mundo, se comprometieron este miércoles a estrechar su cooperación en ese campo a través de inéditas inversiones, según una declaración suscrita al cabo de una cita ministerial en Quito. Bueno, hay que recordar que en Ecuador hay una situación que todavía no está del todo definida en términos de la política internacional, pero ha habido tensiones, ha habido presiones
los indígenas se han revolteado, han exigido que se hagan determinadas medidas de política económica petrolera, todo eso ha habido. Bueno, estaban reunidos ahí en Quito. Dice, los ministros y encargados de asuntos económicos de 25 países de ambas regiones dieron un nuevo impulso a las relaciones iniciadas en 2005 durante un encuentro de 2 días que concluyó con la firma de varios compromisos. Dice acá, perdón, exhortamos a las empresas privadas, públicas y mixtas de ambas regiones a establecer nexos e implementar iniciativas estratégicas tendientes a promover inversión y cooperación técnica en el campo energético y sus servicios, señala el documento. Esta cooperación, anota el documento, puede incluir, entre otros, petróleo, gas, biocombustible y energía eléctrica con base en un enfoque de desarrollo sustentable. Perfecto. Esto viene acompañado de una información que dice, el precio del petróleo estimula el regreso al carbón. Ese es un punto que bueno, hay reservas carboníferas inmensas en el mundo. Lo que pasa es que se está buscando alternativas que no tengan riesgo de contaminación. No es que no se hayan encontrado ya solución a los problemas de contaminación del uso del carbón. Se ha establecido cuáles son los mecanismos. Exige una inversión, pero la preservación del ambiente es una inversión que tiene que ser exigida a los que están haciendo negocios. Por ejemplo, nosotros no le podemos permitir a la Shell, que está aposentada ahí en la refinería, que nos haya obligado, no le podemos condonar el hecho de que nos haya obligado durante años a respirar un ambiente contaminado con tetretilo de plomo. Porque los daños en la salud de mucha gente, que todavía a lo mejor no se han manifestado porque eran niños en aquella época, eso es irreparable. Bueno, pues ahora tenemos MTBE, el mismo producto que el presidente Bush acaba de denunciar que es cancerígeno y lo quiere desplazar, pero está pidiendo que se aplace el desplazamiento. ¿Por qué? Porque se argumenta que temen que si exige repentinamente perdón, el cumplimiento de ese desplazamiento del MTBE de la gasolina como aditivo de la gasolina, no va a haber suficiente etanol en el mercado para satisfacer las necesidades de los Estados Unidos. Y eso podría crear una escasez que encarecería entonces de una manera desorbitada el precio de la gasolina en los Estados Unidos. Y el presidente Bush y los republicanos se están cuidando de que no se le vaya más lejos de lo que ya se le ha ido el problema energético, porque tienen unas elecciones ahí congresionales al doblar y vendrá después las elecciones presidenciales. Y por cierto, hay una información hoy sobre el plano político en Estados Unidos. Dice, según encuesta, los demócratas favorecen a Hillary Clinton para que sea su candidata. Creo que vamos a ver cosas nuevas en estas elecciones presidenciales que vienen. Ya hace mucho que se veía venir a Hillary Clinton perfilándose como la primera candidata que iría a las elecciones presidenciales en los Estados Unidos, y por eso estaban jugando con la idea, por cierto, muy desafortunada a nuestro juicio, por la disparidad historial que tienen detrás, de Condoleezza Rice. Quizás por eso Condoleezza Rice anda dando un tour por Irak, allá se juntó con Roosevelt. Bueno, pero de todas maneras, el regreso al carbón es siempre una opción. Y hay que decir una cosa, ni hemos buscado bien el petróleo en la República Dominicana, ni tampoco el carbón. Aquí nosotros detectamos que teníamos lignito en Samaná, y cuando todo estaba listo para utilizarlo, vino un cambio de gobierno, ahí se enterró todo. ¿Por qué? Porque el poder, el largo brazo generoso del poder corruptor de las petroleras transnacionales se encargó de que nos olvidáramos del carbón en la República Dominicana. Y ni siquiera el caso del lignito, que ya estaba cuantificado, listo para su explotación y su utilización en la generación de electricidad.
Eso se abandonó. Se abandonó. Pero quiero decir que aquí hay yacimientos de carbón en este país. Lo hay en Miches y lo hay en Navarrete, y puedo afirmar eso porque yo recibí muestras del carbón sacado tanto de Miches como de la zona de Navarrete, y es de un poder calorífico muchísimo mayor que el lignito de Samaná. Pero aún el lignito de Samaná es utilizable desde un punto de vista de una política energética, porque es nuestro. Es nuestro lignito, no se lo tenemos que comprar a nadie. Gastar en extraerlo y prepararlo para su uso, eso es todo, y transportarlo. Pero nos economizamos la diferencia de tener que comprarle a otro el valor del carbón. De todas maneras, hay que hacer la prospección, hay que hacer la exploración. Lo que no podemos nosotros es seguir con una política como la que estaba en Venezuela, que ahora está rectificando Chávez, y por eso se ha ganado todo lo que se le está diciendo, que es entregarlo, y el responsable de eso se llama Carlos Andrés Pérez. Ese señor que quiere hacer aquí el papel de patriota, no solamente con los venezolanos, sino también con los dominicanos. Y ni es patriota allá, ni es patriota aquí tampoco. Y quiero decirle una cosa, porque ese testimonio lo puedo dar yo. Yo preparé la visita de Carlos Andrés Pérez al presidente Antonio Guzmán en diciembre de 1978. Y el señor Carlos Andrés Pérez me recibió en la Casona, que es la residencia del presidente de Venezuela, en la noche. Y allí intercambiamos sobre los problemas de tipo energético. Y yo le dije que teníamos problemas con la Shell. Entonces el señor Pérez saltó, porque él es muy eufórico, y dijo: Venezuela va a ayudar a la República Dominicana financiando la compra de las acciones de la Shell. Entonces yo me puse muy contento porque sabía que los intereses dominicanos pasan necesariamente por el punto de sacar a la Shell de ahí, donde está sentada todavía hoy. Estoy hablando de 1978 y estamos en el 2006. Bueno, pues yo vengo en un vuelo, por cierto, de noche, en un avioncito, junto con el jefe de la Guardia de Seguridad del presidente Carlos Andrés Pérez, a prepararlo todo para la llegada de él. Pues cuando se bajó de la escalerilla del avión, el ministro Hurtado, que era el encargado de los asuntos petroleros en Venezuela, se me acercó y me dijo: hay que sacar el asunto de Shell de la agenda. Ya yo le había dado la buena noticia al presidente Guzmán, que estaba muy contento porque iba a resolver un problema al país. Bueno, pues ese es Carlos Andrés Pérez, para que sepan que no le agradecemos ni le debemos absolutamente nada a ese señor. Y yo tengo la esperanza de que Dios me lo ponga en el camino y en un lugar público para yo poderle preguntar y para que me tenga que contestar públicamente qué pasó entre la noche y la mañana del viaje de diciembre a la República Dominicana, siendo el presidente de Venezuela, con el asuntito de la oferta que él hizo, de que iban a ayudar a comprar las acciones de la Shell. ¿Quién fue que llegó hasta donde él? Eso es un punto para la historia, ¿verdad? La de él y la del país. En el ámbito internacional, dice la prensa que Irán amenaza a Estados Unidos con una doble represalia. Bueno, eso no va a ayudar a resolver o normalizar el asunto de la especulación petrolera. Le está haciendo el juego a los especuladores, porque cada vez que se produce una declaración tremendista como esa, inmediatamente se conmueven las salas bursátiles del mundo y comienzan los especuladores inmediatamente a decir: va a venir una crisis de suministro. Vamos a ver. Pero mientras tanto, mientras Irán está diciendo esto, pues Rice y Rumsfeld se ajustan allá en lo que se ha calificado una visita de sorpresa, y mientras ellos andan por allá, la Casa Blanca tiene un nuevo jefe de prensa, porque el que estaba ahí renunció. Ya hemos comentado que probablemente no quería seguir enfrentando esa batida de los periodistas que vienen muchas veces de forma incisiva a cuestionar las acciones de la Casa Blanca, y el que tiene que dar el primer frente es el encargado, el secretario de prensa de la Casa Blanca. De Puerto Rico hay una información
que será muy preocupante para los puertorriqueños. Despedirán 200.000 empleados por cierre de oficinas en Puerto Rico y parece que tienen un problema de financiamiento del presupuesto grave, que no lo ha podido resolver, y el gobernador ya anunció que van a cerrar oficinas y van a despedir gente. Vamos a hacer un paréntesis y volvemos en un minuto. Con la agenda, estas informaciones del plano hemisférico tienen que ver con el ámbito económico y también tienen que ver con el petrolero. Aquí hay una información en el hoy de hoy que dice: Evo, Chávez y Fidel firmarán su TLC. Dice su TLC. Bueno, como todo el mundo tiene su TLC, dice: Bolivia, Venezuela y Cuba firmarán el sábado en La Habana un tratado de comercio de los pueblos para intercambiar productos con arancel cero y contrarrestar al Tratado de Libre Comercio TLC que promueve Estados Unidos, informó el presidente Evo Morales. Una delegación boliviana presidida por el canciller David Choquehuanca se encuentra en Caracas para finalizar las negociaciones y garantizar mercados para los productos bolivianos, explicó el mandatario el martes en la noche en Cochabamba durante un encuentro con sus partidarios. Dijo que el acuerdo permitirá a Bolivia exportar coca a Venezuela y Cuba. Quiero decirle a los agricultores de Santa Cruz que no se preocupen por la soya porque ya tenemos mercado. Venezuela se compromete a comprar toda la soya boliviana. Morales rechazó negociar un TLC con Estados Unidos y en su lugar propuso en marzo un TCP para promover comercio justo y equilibrado entre los pueblos. Entonces dijo que la propuesta comercial estadounidense generará más pobreza y desempleo porque desplazará a la soya del mercado colombiano. Bueno, ya en estos días pasados había habido unas expresiones bastante fuertes de Evo Morales con relación a Colombia por haber firmado con Estados Unidos. Y no sé, me parece que la situación quedó así, un poco en suspenso, pero Colombia había dicho que iba a firmar con Estados Unidos y Evo Morales dijo que Colombia y su gobierno eran insolidarios. Eso fue lo que le dijo. De todas maneras, por otro lado, en el ámbito ya petrolero propiamente, está el lado titular. Lula, Kirchner y Chávez extienden proyectos de gasoducto. Es decir, que va a progresar. Esto está, en el Listín Diario, está directamente ligado a los problemas de abasto que había entre Bolivia y Argentina. Acuérdense que ahí estaba metido Repsol, la empresa española, que por cierto fue de las primeras que cogió el piso con el nuevo orden venezolano, y hicieron un acto muy bonito de inauguración de las nuevas reglas, y eso le marca el paso a todas las otras que han estado resistiéndose a que Venezuela incremente la participación que le corresponde por la extracción de su petróleo. Dice acá en Sao Paulo, los presidentes de Argentina, Brasil y Venezuela decidieron ayer miércoles extender a toda Sudamérica el gasoducto que las tres naciones planean construir, dijeron gobernantes de esos países. Acordamos abrir el proyecto a todos los países de América del Sur, dijo el presidente venezolano Hugo Chávez, tras una reunión de 4 horas en Sao Paulo con sus padres de Brasil, Luis Ignacio Lula da Silva, y de Argentina, Néstor Kirchner. El proyecto incluirá a otros países y la discusión deberá ampliarse a otros países, especialmente a Bolivia, que posee la segunda mayor reserva de gas natural en la región, detrás de la de Venezuela, confirmó el canciller brasileño Celso Amorim. ¿Qué pasó ahí? Bueno, sucede que Repsol está instalada en Argentina
y estaba instalada en Bolivia. Y entonces, en ese vínculo de las dos subsidiarias de Repsol, la Repsol boliviana le vendía a Repsol Argentina a unos precios preferenciales. Pero eso no se reflejaba en beneficio de los argentinos, sino en beneficio de Repsol. Y por eso Evo Morales desde el principio dijo, eso se tiene que rectificar, porque no le vamos a vender a los argentinos a un precio menor que el que le estamos vendiendo a Brasil. De todas maneras, Chávez ha estado articulando, recuerden que el primero que lanzó el proyecto de la coordinación petrolera suramericana fue Chávez. Él lo llamó Petroamérica. Y Petroamérica tenía entonces un componente suramericano que llamó Petrosur y un componente caribeño que llamó Petrocaribe, que es a donde se insertaría el día que decidamos hacer efectiva la declaración de la República Dominicana de participar en Petrocaribe. Se dice que estamos participando. Bueno, me perdonan, pero cuando yo vea la relación de las importaciones y quién lo está manejando, porque la última información que yo tuve era que las compras a Venezuela se estaba haciendo desde la Secretaría de Industria y Comercio, porque como no existe una empresa del Estado de acuerdo con las normas de Petrocaribe, y las normas de Petrocaribe no admiten intermediarios, y ese es el puntito que no les gusta a las empresas transnacionales que están aposentadas en todo el Caribe, precisamente sacándonos hasta un riñón, ¿no?, a cada uno de los nacionales de cada país a través de los precios abultados que se nos ponen. Ahí están las informaciones de hoy, que dice que precisamente por la distorsión de precios que se ha reflejado de la realidad internacional, pero distorsionada hacia adentro de la República Dominicana, maximizando esos efectos, bueno, pues ahora hay un incremento de los precios de los artículos de primera necesidad. Y dice acá, precios perdón, de alimentos suben 28% por alza en petróleo, ¿verdad? Y ya habían informaciones anteriores, aumentos impactan en el transporte y el incremento del costo del transporte público reduce el salario a 25%. Y dice aquí también, con relación a la economía del Estado, salarios, deuda y subsidios absorben el 57% de los ingresos del Estado. Bueno, es que tenemos una economía totalmente desarticulada. ¿Por qué? Bueno, porque para eso fue que se hizo la apertura, para reducir el Estado a nada. Entonces después se reúnen con la cara muy impertérrita a decir, caramba, se nos fue la mano, hemos reducido demasiado el Estado. Se reunieron aquí a admitir, y aquí vino una comisión que, como una forma de darle un piropo a los administradores de la economía dominicana, dijeron que se había pasado también la mano en la restricción, es decir, que lo que se había hecho desde un punto de vista impositivo era excesivo. Bueno, pero nos dieron el palo en la costilla y ya palo dado, ¿no? Yo no he visto que haya bajado absolutamente nada. Ustedes saben cuál es la última información de la distorsión fiscal que nosotros estamos viviendo y sufriendo. Los libros pagan ITEVI. Hay un reportaje muy interesante en el periódico Clavecero, que sale semanalmente, y entonces está tocando precisamente el tema de los impuestos en los libros, que afectan, parece que doblemente cuando se trata de un libro de autor nacional, porque todos los insumos que se necesitan para editar el libro en la República Dominicana están grabados por los cuatro costados. Pero ya decíamos nosotros que la cultura del país estaba traumatizada por el alto precio de los libros, que habían pasado de ser un producto protegido desde un punto de vista cambiario por una tasa preferencial en el Banco Central junto con las medicinas y junto con algunos alimentos esenciales y el petróleo. Todo eso lo quitaron. No, todo es igual, un Rolls Royce y las medicinas y los libros y el yate de fulano y el helicóptero de Perencejo
todo es lo mismo. Y así estamos. Todo es lo mismo. Desde luego ustedes a la hora de NONE saben a dónde aparecen los dólares, a dónde van, a donde el que puede pagarlo mayor sin que se le tiemble el pulso porque le está entrando dinero para pagar todo al precio que sea. Esos viven en otro mundo, esos no son dominicanos, esos son unos privilegiados que podrían reclamar cualquier nacionalidad de otro mundo, de otro país, porque realmente no están sintonizados con los problemas que estamos viviendo la clase media dominicana, la clase media hacia abajo. Pero la clase media, como en todos los países latinoamericanos, e incluso en los propios Estados Unidos, es la que está pagando el precio mayor de todo este desajuste de la economía. Porque la clase media, sus ingresos generalmente están sistematizados, o sea, son empleados o de una empresa privada o son empleados del Estado. Y entonces inevitablemente se les descuenta de una manera sistemática los impuestos para pagárselos al Estado, a los mecanismos de recaudación fiscal. Excepto en el caso del ITEVI, porque había una enorme cantidad de comerciantes, se llegó a cuantificar el 43% de los comercios que cobraban el ITEVI a los clientes, a los consumidores, y no se lo estaban entregando al Estado. Pero no he visto caer preso todavía el primero. He visto muchas denuncias, se ha dicho que se van a cerrar establecimientos. Tampoco he visto que se haya anunciado. Se cerró el establecimiento tal o más cual. No lo hemos visto, a lo mejor lo han hecho, pero se nos ha pasado, sí lo han hecho. Entonces, la parte que sufre más, que es la clase media, porque no tiene para dónde coger. Trabaja en el sector privado, le descuentan los impuestos. Trabaja en el sector público, le descuentan los impuestos. Va y compra a cualquier sitio y paga los mismos impuestos que un multibillonario de los que nos estamos gastando en un tiempo esta parte. Porque la mercancía es la misma para todos. ¿Eso es justo? No, no lo es. Pero eso es lo que nos han encasquetado y nosotros nos hemos dejado encasquetar, usando un término muy dominicano. Esa es la economía neoliberal. De todos modos, hay un impulso latinoamericano. Vamos a tocar rápidamente el tema haitiano. Dice acá, repartían haitianos que pedían limosna en las calles. Bueno, pero esto ha sido precedido por informaciones de esta semana como esta. El lunes, haitianos matan a una señora de 82 años. Empleados haitianos, eran empleados de ella. No empleen haitianos, por favor. Estrangulan señora para robar prendas. Ustedes recuerdan que estos empleados no tienen que ver con quién es que están en conflicto. Mataron a una teniente del ejército en su cama junto con su marido por un problema de un trabajo que hicieron y que no le habían pagado como ellos querían, y entonces los mataron a los dos. No hemos vuelto a saber más nunca de eso. No hemos visto ninguna protesta de ninguna comisión de derechos humanos, porque a esa señora que tenía el uniforme militar del ejército la mataron en su casa unos haitianos, aquí en la capital de la República. O ya se olvidó de ese asunto. No estoy hablando de lo de Atillo, ni las cosas más recientes de Moca, ni lo de La Vega, cuando un grupo de haitianos mataron a varias mujeres. No, estoy hablando del caso de la teniente, que hace ya varios años atrás sucedió aquí en la capital de la República. Ni estoy hablando del caso del hacendado ahí en Asua, que le cortaron la cabeza y después el hijo tuvo que coger para allá desesperado. Y entonces, claro, con el ánimo revolteado, encontró 4 haitianos, no averiguó si esos eran o no, mató 3, hubo uno que salió huyendo herido, pero todos los casos de violencia de los dominicanos están precedidos por casos de violencia de los haitianos. Entonces dice muy tranquilo el gobierno haitiano, es que para allá pasan muchos delincuentes. Bueno, pues el acuerdo que se firmó en Washington el 31 de enero de 1938 y que nosotros invocamos permanentemente porque está vigente y bajo la responsabilidad de la OEA, dice que cada estado es responsable de todos sus nacionales y cada uno de sus nacionales
para que no pasen esa frontera en condición de ilegalidad. Entonces no es verdad que nosotros vamos a admitir que el gobierno haitiano se quite de arriba su responsabilidad diciendo, no, esos son delincuentes que pasan, y si pasan la culpa es de ustedes que lo dejan pasar. No, el acuerdo dice que el Estado haitiano tiene que inhibir a sus nacionales cruzar de manera ilegal al suelo dominicano. Un momento,